Eduardo Sartelli. Buen día, ¿cómo va? Buen día, ya quisiera yo tener la voz de Sinatra, Bueno, ¿no? Sobre todo los contactos con la mafia, ¿no? Ya Que estaría, siempre es bueno tener amigos, esa obvio, gente. ya estaría negociando con la mafia, olvídate. Claro, obviamente. Acá estamos, todavía no en cuarentena, pero en una situación un tanto extraña. Creo que la reacción del gobierno sigue siendo manotazo de ahogado, sin atisbar a una medida realista y más que nada llevada por la presión de los medios de comunicación. Ahora, yo eso lo entiendo. ¿Viste a alguien que lleve adelante una medida realista en momentos en que la política lo único que está buscando es cubrirse el culo? O sea, me parece medio irracional imaginar que van a... Aparte, yo tampoco podría decir cuál es una medida realista. Si vos la tenés, seguramente ya estamos todos escuchando. Mira, por empezar, si vos decís que los que no se enferman, sino que transmiten son los... Justo la primera pregunta es, ¿para qué cerrar la escuela? Sí. La segunda cuestión, si vos cerrás las escuelas, ¿para qué seguís haciendo ir a los docentes, que son los que se pueden enfermar? La tercera cuestión es, si vos a los docentes le vas a decir que vayan a la escuela, ¿quién va a cuidar a sus hijos, salvo que sean sus abuelos? Entonces, la medida en sí no tiene sentido. Estamos diciendo que, uno, vamos a cerrar todo el evento que tenga más de 200 participantes. En cualquier escuela hay más de 200 chicos. En cualquier escuela se juntan más de 50 docentes. La pregunta que uno tiene que hacerse es, o cerrás la escuela o no la cerrás. Después querés cubrir el asunto con cosas tales como vamos a hacer teletrabajo, pero los docentes tienen que ir a la escuela. Entonces, ¿para qué querés que los docentes vayan a la escuela si después tienen que hacer teletrabajo? Por otro lado, en la inmensa mayoría de las escuelas públicas argentinas, el teletrabajo es una fantasía. En la inmensa mayoría de las escuelas argentinas los pibes no tienen esa posibilidad. Yo, como director de un colegio de adultos, te lo certifico. La inmensa mayoría de los que cursan en los 91 centros de Capital Federal no van a poder hacer absolutamente nada a través de Internet. Es una cosa absurda. Entonces la pregunta es, ¿para qué haces ir a los docentes a dar clases de teletrabajo fuera de su trabajo? Sí. Mi sensación, en base a lo que estás diciendo, yo en ese caso coincido que para mí ayer se tomó una parte de las medidas. Que la otra parte va a venir hoy, cuando en definitiva, casi te diría de acá al 31 de marzo paralicen todo. Ya hoy lo demostraron, o sea, hablar de esto de bajar la cantidad de transporte no hizo más que aglomerar más gente en el transporte público. Que estaban todos, digamos, a contramano de lo que estaba sucediendo. Me parece que fueron las clases, sí. Y lo otro, si vos suspendés las clases, sí, entre otras cosas, para que no haya tanto movimiento de gente, y no le decís a los docentes quédense en su casa, le estás diciendo a 1 millón de personas que transiten todos los días normalmente. Porque los docentes suman en todo el país, en todos los niveles, 1 millón de personas. No, es que, ¿sabés qué pasa? Que ahí es donde está la pata progresista que le dice no pare las clases porque los chicos no van a comer. Que en lugar de discutir de esa manera, lo que tendría que haber dicho es cómo hacer para hacerle llegar las viandas. ¿Sí? En todo caso, disminuís y generás algún... El primer punto es bastante absurdo. Es decir, si vos vas a hacer a los chicos venir a comer, ya tenés un problema de aglomeración. Sí. Entonces vos tenés que pensar, bueno, ¿cómo hacer para llegar la vianda? Ahora, eso no lo pensaste. Yo, te puedo decir que están todos los docentes hoy, de todos los niveles, de lo que yo, tengo como experiencia inmediata, capital y provincia de Buenos Aires, esperando a que todavía decidan qué es lo que van a hacer. Y te mandan mensajes contradictorios. Por un lado, desde Nación se dice, las escuelas siguen abiertas, para que el personal directivo y los docentes, hagan trabajo para mandarle a los chicos. No hay capacidad en las escuelas para que los docentes trabajen en las escuelas y le manden nada a los chicos por ningún lado.
Y dos, si no hay si no hay movimiento ni de personal ni de alumnos, no hay ningún trámite que hacer. Entonces, ¿para qué querés que esté la...? Por otro lado, en Karma te mandan una notificación según la cual en realidad lo que hay que hacer en las escuelas es guardias, y el personal directivo tiene que turnarse en relación a esas guardias, que hay que atender de alguna manera la situación de los comedores y cosas por el estilo, pero eso tiene personal específico, no tiene que ver con los docentes no son los que le dan de comer. Y por otro lado, evidentemente está bailando sin saber con quién bailar. Por ejemplo, en educación de adultos, la gente recibe un sándwich y una manzana en el recreo. En los colegios que hay algo de eso. La cuestión es, ¿vos pensás que alguien se va a tomar un colectivo, se va a tomar el subte para venir a la escuela a buscar un sándwich? ¿Entendés? Estamos diciendo disparates porque están tirando medidas una tras otra sin saber qué es lo que están haciendo. Mientras tanto, la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires te larga un largo mensaje que contradice los dos textos anteriores. Entonces el resultado es una situación de malestar justificado de los docentes, que incluso ha llevado a algunas seccionales de su tema a declarar paro. Entonces, vamos a hacer una huelga nosotros hasta que el gobierno tome el toro por las astas. Y te salen con el discurso progre de hay que pensar en los otros. A ver, por empezar, que no haya clase lo decidiste vos. Segundo, si estás pensando en los otros, lo mejor es minimizar las posibilidades de contagio, ya que tomaste esta medida. Si hubieras tomado otra, vaya y pase, pero tomaste esta medida. O sea, acá lo que el cuerpo docente está pidiendo es sean coherentes con lo que dicen y tomen medidas que sean razonables. Pibes que vos no podés hacerlos trabajar fuera de su casa, que los tenés que encontrar en el aula y hacerlos trabajar en el aula, ahora resulta que van a aprender solos en internet. Es una tontería. No, están anunciando hoy temprano el ministro Trota con Rosario Lufrano lanzaron educación a través de la televisión pública. De 9 a 11 los chicos de la primaria y de 14 a 16 tienen clases por televisión. Hernán, ¿vos sabés de qué trabaja Rosario Lufrano? Creo que periodista. Ajá, ¿y el señor Trota? ¿De ministro de Educación? Es abogado. Sí. No tienen la más pálida idea de nada, man. Si fuera tan fácil como aprender por televisión, no existiría la escuela. Todo el mundo estudiaría con History o con Discovery. Es una estupidez lo que están diciendo. Realmente es una estupidez. Y todo por el hecho de que no querés reconocer que vas a perder clases y se acabó. Ya está. Es así de sencillo. Ya está. ¿Querés que los docentes le den alguna indicación a los pibes? Bueno, que le den una indicación. A ver, tenés 15 días, lee este librito y bajalo de acá. Si podés. Porque la mayoría, digamos, no sé si puede. Los alumnos de la secundaria de adultos ni pueden ni quieren. Pero suponete que pudieran. Creo que a las 20 creo que a las 20 viene el informativo y después viene fútbol para todos. Bueno, que gracias al presidente ahora ¿sabés que me encanta? No va a haber público, pero va a tener por televisión. Lo voy a decir porque se van a poner contentos muchos que están escuchando del otro lado. Me encanta porque mucha gente me dice, ¿sabés que hay una línea de ironía que mantienen los dos cuando hacen la columna? Que directamente el otro salta a reírse sabiendo que estaba puesto el chiste justamente ahí en la parte de guión. Pero claro, una de las cosas que a la gente le atrapa es cómo a la distancia yo dejo una frase colgando que es justamente la ironía que vos después terminás conectando. Así que hay muchos que estarán disfrutando de eso en este momento, del fútbol para todos. Digo, de la ironía. Por empezar, tiene que ver con una relación ya bastante aceitada en muchos aspectos comunes. Pero es atendible desde lo tonal, desde el tono en el que queda colgada la frase y el otro entra, ¿me entendés? Es como en las sitcom yankees que te meten la risa y entonces todo levanta. El otro día vi una sitcom sin risas, no entendí ningún chiste y me di cuenta que sin risas no sirve. No, por supuesto. No funciona. No funciona. Tremendo, bueno, tremendo. Pero es que el asunto es que además de la relación que tenemos y este ejercicio que hacemos todo el tiempo, que está muy aceitado,
está el hecho de que la realidad es tragicómica. Es decir, acá hay dos modelos. O haces la gran China, cuando China se decidió hacer algo y dejó de esconder las cifras y cosas por el estilo, esto se cierra y se acabó. O haces la gran inglesa. Claro. O sea, acá se van a enfermar tanta gente, se va a morir tanta gente, y esto es así. Y es mejor que se mueran los que se tienen que morir, que los otros supuestamente queden inmunizados y que la economía no se pare. Son los dos polos. Si vos tomás una situación o la otra, ¿cuál es la dinámica que vas a tener acá? A ver, si vos hay toda una discusión en torno al coronavirus. ¿Es realmente tan grave como dicen? Bueno, superficialmente parece que no. Parece que la velocidad de transmisión es muy grande, pero las consecuencias solo son para determinado rango poblacional. He leído por ahí un par de cosas, digamos, que preocupan, del estilo de hay gente que ya tuvo coronavirus y que vuelve a tenerlo, o sea que no queda inmunizado. Eso es lo que se está viendo con los análisis de los que se curaron en China. Y la otra cuestión es que parece ser que los afectados por el coronavirus, un porcentaje importante, tiene una disminución de la capacidad pulmonar de entre el 20 y el 30%, es decir, camina rápido y se agita, y que eso tendría que ver con un proceso de cristalización de los pulmones, es decir, se endurece el tejido de los pulmones y no funciona. Eso es real, es definitivo, es efectivamente así, no lo sabemos, entre otras cosas porque la pandemia está en desarrollo, claro, y no podés saber bien de qué se trata. Pero eso te lleva ya de entrada a decir, mira, guarda que esto no es joda. Punto 1. Punto 2. La idea de que la gente va a desarrollar inmunidad y de que se va a morir, contiene dos cosas. Uno, guarda que, no sé si esto es así, no sé si es el año que viene vos no vas a volver a tener coronavirus porque ya tuviste este año. De hecho, las gripes no funcionan así. Las gripes cambian la cepa todo el tiempo, con lo cual, que vos te hayas tenido gripe el año pasado no dice que este año no la vayas a tener. Por otra parte, está el hecho de lo que estamos diciendo. Es decir, estamos hablando de miles de personas que están condenadas. De hecho, en Italia, en la medida en que no han logrado, explota la magnitud de los casos y por lo tanto el sistema sanitario no da abasto, el resultado es que ya decidieron que a los de más de 80 años no los atienden. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Estamos diciendo, vamos a aceptar que una parte de la población muera sin hacer nada por eso. En el caso de Inglaterra, en nombre del supuesto funcionamiento de la economía. Entonces, lo primero que hay que hacer es sincerar. ¿Qué es lo que... ¿Cuál es tu filosofía, tu punto de partida? ¿Es el punto de partida chino o es el punto de partida inglés? Si es el punto de partida chino, tenés que cerrar el país, dejar a todo el mundo en su casa. Convengamos que un mes y se acabó. Convengamos que, a ver, el sistema de gobierno de China permite algunas cosas que no se dan en todo el mundo, ¿no? Es más factible, si bien mucho más doloroso, desde el punto de vista humano, lo que hace Inglaterra, que la lógica de China. Está bien que ahora estoy recordando algunos videos que vi de China que desde el punto de vista humano parece que no tiene mucha sensibilidad el garrote, pero digo, hay condiciones que permiten con mayor facilidad ser uno que otros. Mira, yo te digo que si a la mayor parte de la gente le decís quédate en tu casa, se va a quedar. Sobre todo si le garantizás que va a seguir cobrando el sueldo. Entonces ahí está la discusión. ¿Quién paga esto? ¿Cómo se paga? ¿Las empresas van a seguir pagando el sueldo mientras no se produce? Esa es toda la discusión. No es una discusión por la metodología de enfrentamiento de un proceso biológico. Es una discusión sobre la naturaleza y la forma de funcionamiento de un sistema social. De acá la gente no se está muriendo del virus, se está muriendo del capitalismo. Está muriendo de un tipo de sociedad que no puede organizar la vida humana sin mediarla a través de la ganancia del empresario privado. Porque si no, esto es muy sencillo, se queda todo el mundo en la casa 15 días y se acabó la historia. Como decir, bueno, mira, cerramos el país, todo el mundo se queda 15, 20 días en la casa y ya está.
después recuperamos la actividad interna y de a poco vamos abriendo. Y puede suceder que volvamos a tener algún caso porque entró otro que se nos escapó, puede suceder, pero la curva que vas a tener va a ser infinitamente más baja. Andá a proponerle al capitalismo que por un mes no podía. Entonces fíjate el mensaje del presidente. El mensaje del presidente no es un ejemplo simple de la esquizofrenia de Alberto Fernández. No, muestra claramente eso. Escúchame, que todo el mundo se quede en la casa, pero que la gente siga trabajando. Entonces, el tema del coronavirus nos pone frente al tipo de sociedad en el cual estamos. No nos pone frente a una enfermedad loca que puede manejar el problema. Bueno, mirá, el fin del mundo. Hoy estaba viendo, y esto sumo, para el que quiera, es realmente interesante, es un pequeño video que hicieron en Infobae, en donde tratan de explicar por qué aparecen este tipo de virus desde China. Y una de las explicaciones que dan son esos mercados de animales vivos que ellos tienen, y la cantidad de virus que se transmite de un animal al otro. O sea, todavía no lograron comprender de qué manera pasa al humano, y ahí es donde está el conflicto de cómo hacer para contener el virus. Pero lo que explican es que en esas ferias con animales exóticos, animales de todo tipo, que ellos venden vivos y que después terminan comiendo, es el proceso por el cual se dispararon varios de los virus del último tiempo, que no ha tenido la propagación tan inmediata. Algunos se acuerdan que al comienzo se hablaba de que comían sopa de murciélago y eso podía ser parte del disparador. Pero lo interesante, y esto da en el clavo con lo que estás diciendo, que el comienzo de estas ferias, a la San Fasón, tipo, sosténganla como puedan, pero denle de comer al pueblo, estaba dado por un proceso de hambruna tremenda que había matado a millones de chinos. Con lo cual el disparador es, hagan una saladita de comida como se les ocurra, nosotros miramos para otro lado y que fluya. Claro, efectivamente. Lo que vos tenés en China, parcialmente en la India también, en muchos lugares de África y en América Latina, es un proceso que yo te diría que uno le puede agregar más dimensiones. Es decir, nosotros vivimos en la ciudad de Buenos Aires. Para que un chico vea una vaca, tenés que llevarlo al zoológico o a alguna granja. O esperar que venga la sociedad rural y haga la feria de Palermo. La muestra, exactamente. Claro. Para los chicos de un lugar como donde nosotros vivimos, el pollo son las patitas de pollo que vienen en bolsas y que tienen forma de patita. Claro, obvio. ¿Entendés? Bien. Hay una mediación entre la naturaleza y el ser humano muy intensa, por lo cual lo que vos recibís como naturaleza es ya una transformación de la propia actividad humana. Claro. Vos no ves a la vaca. ¿Entendés? Vos no ves a la vaca. Bueno, en otro momento pasaba la vaca por la puerta de la casa y la ordeñaban ahí. En la ciudad. Exactamente. Sí. Yo te recuerdo que yo era chico y pasaba el tipo que te vendía, que llevaba en unos tarros enormes la leche, y vos salías con una olla y te echaba la leche ahí. Tenía 3, 4 años, 5 años. La casa de mi abuela, que vivía en Bellavista, era así. Entonces, en lugares como los que estamos nosotros, la idea de que alguien vive de la caza y la pesca es muy extraña. La idea de que alguien tiene una relación inmediata con la comida es solo algo que le pasa a los que les gusta ir a cazar o a los que les gusta ir a pescar. Yo ahora estoy convenciendo a mi compañera de que tenemos que estoquear alimentación, así me deja ir a pescar pez limón a Mar del Plata. Entonces yo traigo 30 kilos de pez limón, digamos, ¿no? Ahora, esa cosa inmediata de lo que pesco, caso me lo como, es una cuestión hasta casi deportiva. En sociedades como esta, o incluso en el interior argentino, esa relación inmediata con la naturaleza no está rota. Y no está rota y está mediada por un capitalismo como el que vos describís, como un capitalismo que decide hacer la vista gorda sobre ese tipo de cosas porque hay un porcentaje de gente que de algo tiene que comer.
Sí, para algunos que se lo perdieron y entran ahora, cuando hablamos de capitalismo estamos hablando de China, digo, porque algunos piensan que estamos hablando de comunismo ahí. No, estamos hablando de China. Entonces, en ese tipo de lugares, vos tenés la peor combinación de todas. Tenés una relación inmediata con la naturaleza que no está mediada por ninguna actividad humana, que implica necesariamente un sistema de controles. Yo recuerdo siempre el caso de McDonald's y digamos, cuando escribí La Cajita Infeliz, me encontraba con gente que criticaba a McDonald's diciendo, bueno, porque en tal lugar se contaminaron no sé cuántas personas por Escherichia coli, que salió de una hamburguesa McDonald's. Esto McDonald's era de comer a 20 millones de personas por día. ¿Entendés? Hay una serie de mecanismos de seguridad que pueden faltar, lo que vos quieras, pero una serie de mecanismos estándar, que no es que vas y cazaste un murciélago, lo metiste dentro de una olla, lo herviste y se lo diste a alguien. ¿Entendés? Obviamente, en sociedades como esta todavía queda una relación incluso más, no te diría yo perversa, sino más tradicional con la naturaleza, que es la siguiente. La idea de que el alimento que comes es más sano si vos lo ves vivo. Mi suegra, que es 80 y pico de años, viene de una experiencia de campesina gallega, y ella va todos los días, se dirige todos los días al supermercado y todo, y a la feria, a buscarlo y a buscar lo que necesita inmediatamente, porque no le gusta que la cosa dure 2 días o esté congelada, ella no congela nada. Esa relación tan inmediata, cultural con la naturaleza, que refleja una sabiduría que tenía que ver con otra estructura social, y entonces vos tenés una vinculación masiva, sin ningún control, sin ninguna mediación, con una naturaleza que sigue siendo lo que es, y entonces el resultado es que esto es un caldo de cultivo para que se propaguen todo este tipo de cosas, para que este tipo de pasajes sean cada vez más intensos. Vos fíjate que tenemos una pandemia cada 10 años. En el 2003 tuvimos el SARS, en 2009-10 tuvimos la H1N1 y ahora esta. Tenés una pandemia cada 10 años. Y vos fíjate, y no es casual, que estas pandemias se produzcan en contextos normalmente existe una crisis económica. ¿Por qué? Porque en las crisis económicas es cuanto más flexibilidad se da a este tipo de relaciones con la naturaleza no mediadas a los efectos de paliar las condiciones de funcionamiento del capital en general. Con lo cual te encontrás con población que en medio de la crisis está peor alimentada, en medio de la crisis se alimenta de una manera más selvática, y en medio de la crisis está más vulnerable a la transmisión de todo este tipo de mecanismos, que además, dada la cantidad de personas que estamos hablando, de miles de millones de personas, estas interacciones son muchísimas, y por lo tanto, virtualmente incontrolables. ¿Cómo controlar lo que está comiendo un tipo en el sudeste africano, al mismo tiempo que otro que está comiendo perdido en algún lugar de América Latina, y otro que no hay forma de controlarlo? Entonces, todo este combo está explicando, por un lado, la facilidad con la cual este tipo de transmisiones se realiza. Después vamos a discutir si la culpa es del murciélago, del pangolino, o de quien sea. Y por otro lado, explica cómo afecta muy rápidamente a una población vulnerable a una población a la cual el capital pone después de la ganancia. El caso inglés es sintomático y es muy interesante, porque el caso inglés lo que hace es poner blanco sobre negro. Miren, muchachos, las cosas son así. La producción de plusvalía no se puede parar. Acá va a haber un montón de gente que se va a enfermar. Bueno, no pasa nada, porque no pareciera que tuviera muchas consecuencias de salud esto. Y bueno, alguna gente se va a morir, ¿no? Alguna gente se va a morir. Boris Johnson lo dijo claramente. Alguna gente se va a morir. ¿Qué me importa? ¿No? Es obvio que para ese tipo de sociedad, la vida humana es una consecuencia secundaria de otra cosa más importante. Ahora, si vos vas a decir, vamos a tomar la otra forma, es decir, acá no dejamos a nadie afuera y no queremos que esto se propague, no queremos andar jugando con la ley de los grandes números, porque, ojo, esto se propaga en gran escala y no tenés idea de las mutaciones que pueden producirse en semejante expansión. Por lo tanto, no sabés si esto no se va a transformar en algo más grave. Ya te digo, si esto fuera el ébola, ya estaríamos en un escenario tipo Walking Dead.
¿sí? Si esto tuviera consecuencias mortales muy, muy elevadas. Ahora, tiene consecuencias aparentemente moderadas por ahora, pero el método de dejar que se expanda no es precisamente el método con el cual vos podés controlar lo que pase. Sobre todo cuando tenés algo que nadie sabe realmente desde dónde viene y para dónde va. Entonces, si vas a tomar la otra medida, tomala. Es decir, bueno, mira, a partir de ahora se acaba esta historia. Insisto con esto, yo te doy el ejemplo de los docentes porque lo estoy viviendo en carne propia. Pero las medidas que se están tomando demuestran que no se tiene idea de lo que está haciendo y que se está reaccionando sobre la base del humor social. Y esa no es una buena base para poner una política epidemiológica. Ya lo veías a Ginés, que parecía un borrachín simpático, diciendo, tranquilo muchacho, no pasa nada. Y después confesando, bueno, la verdad que no pensábamos que iba a ser tan rápido. Si eso es el ministro de Salud del país, listo, ya está. Entonces me parece que el asunto coronavirus habría que tomárselo en serio. Y en serio significa, si vas a tomar medidas en un sentido, tomarlas en ese sentido, si la vas a tomar en el otro, tomarlas en el otro, pero sé coherente. Este tipo de cosas no es para agarrar a medias como viene, ¿no? ¿Eduardo? Sí. No, pensé que te habíamos perdido. Habrá que ver qué pasa hoy, ¿no? Hoy tendremos seguramente algunas medidas nuevas. Ya hubo algunas medidas de Larreta que me parece que de a poco van haciendo como el gran abrazo del oso, ¿no? Porque la mayor preocupación pasa por los grandes centros urbanos. Igual hay dos dudas que sobrevuelan entre la audiencia. Una, ¿qué escribía Axel Kicillof en la conferencia? Dos, ¿por qué la gente corre a comprar papel higiénico? Lo que escribía Axel no lo sé. Yo suelo creer que ese tipo de gente, en ese tipo de situaciones, tiene el mismo comportamiento que tendría yo cuando estoy en una situación así. O sea, yo estaría haciendo un dibujito y esperando que termine esto, porque no tiene mucho sentido que yo esté acá sentado. Claro, supongo. Claro, ¿no? Entiendo. Porque realmente no hablaron. O sea, lo lógico hubiera sido que hablaran. Sí. Pero nadie se quería exponer. Si esta medida la vas a poner vos, hacete cargo, No me dirías. Lógico, claro. Esto es tuyo, a mí no me jodas. Porque si no, ¿qué sería lo lógico? Y lo lógico hubiera sido un discurso tanto de Axel como que hoy ya es casi un opositor abierto, tanto de Axel como de Larreta. Y bueno, acá no hay grieta, hay un país con un problema, estamos todos juntos y vamos a salir de esto juntos. Este país tiene una conducción, es nuestro presidente y estamos con él. Eso es lo que uno hubiera esperado para dos tipos que se sientan a hablar al presidente. Está bien, sentarse ya es un gesto, pero te invitan a hablar, decía algo en ese sentido. No lo decís por lo mismo que vos señalaste. No, igual si Axel empieza a hablar, te mete tensión, se tensiona todo, o sea, está clarísimo. Sí, porque salió de ahí, le hicieron un par de preguntas a los periodistas, lo primero que dijo es, bueno, estamos tratando de reforzar la porquería que nos dejaron y cosas por el estilo. Digamos que en un contexto con el que estamos nos suma. No. Está claro que está todo el mundo jugando a esto. Y no solamente en este campo, en todos los campos. Alberto, estás ahí, Es como cuando decía Bonavena, el boxeador, decía, cuando suena la campana y te sacan el banquito, estás solo, ¿no? Bueno, Alberto está comprobando esa ley del boxeo elemental, a saber, te sacaron yo sos presidente, te sacaron el banquito y sonó la campana, ahora arréglate vos, y no me pidas a mí nada. Lo cual, si vos querés, pensando en una necesidad política general con un caso como este, no es precisamente la conducta que uno esperaría. Es decir, uno esperaría un grado mayor de responsabilidad y que las diversas fracciones burguesas no estén jugando otros juegos distintos. Vamos a ver si solucionamos este problema, por lo menos, ya que no solucionamos ningún otro, por lo menos este problema, digamos, nos vea, actuando en consonancia. Pero no. Después, la otra pregunta, la del papel higiénico, sí, yo no sé, hay gente que está desesperada por ese asunto del papel higiénico.
Tendrán que escribir, no tendrán entiendo mucho, la razón. tendrán mucho para escribir. No sé, yo digamos no, la verdad que no sé. Yo creo que hace mucho tiempo que el papel higiénico aparece como una especie de síntesis de la crisis social. Fíjate que uno de los elementos que siempre se remarcaba en la situación venezolana es que no hay ni papel higiénico. Habría que bucear un poco en el simbolismo de esa situación. Sí. Yo creo que lo que la gente debiera pensar es que no va a tener demasiadas consecuencias por estar 15 días en su casa. Sí. Estar 15 días en tu casa no es esperar la guerra civil y por lo tanto no necesitas andar vaciando supermercados. No, por supuesto. Aunque esa conducta ya está. Porque no me acuerdo a qué periodista contaba que un supermercadista le había dicho ya que había vendido el viernes o el sábado lo mismo que en Navidad. Claro. O sea, gran negocio, ¿no? Ya está. Es la economía, estúpido. Escuchame, claro. ¿Sabés lo que se está quejando parte de los integrantes de la Sartelli por el mango? ¿Te imaginás, no? No. Dicen, no veo que tienen de quejarse de mí, ¿no? La verdad es que la frase es: hubiésemos entrado en una linda cuarentena si la cajita infeliz 2 hubiese estado escrita. A ver, no voy a empezar mal. Simplemente voy a decir, la cajita infeliz 1 vendió solo en la Argentina 15.000 ejemplares. Sí. Vayan a Yo comprarlo. de eso no vi un solo... Yo de eso no vi un solo peso. ¡Epa! Vi un solo peso, bueno, no solamente porque historial militar, que se vende muy barato. Claro. No me opongo a declararme culpable y a dejarme vapulear por quienes tienen la opinión ofendida de por qué no está la cajita 2, siempre y cuando yo les pase el CBU de una de mis cuentas y empiecen a... Ahí está. Es el capitalismo, idiota. ¿Querés la cajita 2? Claro. Empezá a ponerte, no hay chance. Me canso de explicarlo y se ve que esa parte no la lee. Eduardo, te mando un abrazo, que tengas una buena semana. Un abrazo grande. Dale, chau.